Vuestro amigo Santiago desea que Dios les bendiga. Hoy voy a enseñarles a todas las personas quién hizo la creación, Dios o el Hijo de Dios, para que le adoren como al único Dios verdadero, debido a que Jesús no es un Dios, ni el mismo Dios Padre. Para mis hermanos luz del mundo, no necesitan este tema, pues el excelentísimo apóstol Nazón Joaquín nos ilustra con la magistral revelación divina, y es así como nos ha enseñado a adorar a Dios por excelencia y a Jesús por obediencia. Entiendo que mis hermanos no necesitan este tema para entender la diferencia de Dios con Jesús, aunque probablemente solo lo necesiten para darse a entender con herramientas irrefutables, es decir, con vocablos en griego, en cuyo idioma se escribieron los evangelios apostólicos del siglo I, ya que los vocablos del español son muy ambiguos y difíciles de entender en ocasiones. Por ejemplo, la palabra por en idioma español tiene varias acepciones. Es decir, hay un por que significa en lugar de, hay otro por que significa por medio de, hay otro por que se usa a favor de, hay otro que se usa con el sentido de por culpa de, hay otro que es a través de, etc. Para que la gente tenga el conocimiento exacto y para salvación, necesita oír la doctrina de un apóstol de Dios o un enviado y autorizado por un apóstol de Dios. Y si no acepta al apóstol, entonces necesita aprender hebreo y griego, no para salvarse, sino mínimo para que esté documentado que no pertenece a la Iglesia de Dios. En español, es difícil entender cuando la preposición por tiene un sentido local, temporal o instrumental. Pero en griego sí hay modos para precisar estas especificaciones del vocablo por. Cuando el por es causal, tiene que escribirse en acusativo, y cuando el por en griego está escrito en el caso genitivo, significa por medio de o por conducto de. No es el agente principal o primario o causal. Pues el caso genitivo tiene tres sentidos: local, temporal e instrumental. Veamos el texto de Colosenses 1:16, ya que ha sido mal interpretado por los ministros ciegos que guían a otros ciegos, pues estos afirman que el universo fue hecho por las manos de Jesús. Pero la frase del texto dice en griego que está en genitivo, con sentido instrumental, pronunciado en griego dia aftu. Esto significa que Jesús no fue el causante de la creación. Fue solo el instrumento que Dios usó al planear la creación. Por ejemplo, el texto de Juan 1:17 nos ilustra cómo el escritor vierte el vocablo por y no usa el por en acusativo para decir que Moisés, el que hizo la ley, o Jesús hizo la gracia y la verdad, sino que vierte el vocablo por con sentido instrumental en caso genitivo. Es decir, que la ley vino por medio o conducto de Moisés, no que Moisés causó la ley. Y que la gracia y la verdad vino por medio o conducto de Jesucristo. Los ministros religiosos no saben distinguir en español la palabra por,
No saben cuándo significa instrumentalidad en español, indicando por medio del escrito día, y no saben cuándo significa agencia primaria o secundaria, con el sentido de agente o causante escrito en griego, con el sentido de causante o agente, el vocablo hipo es el que se usa. Este vocablo aparece 220 veces en el Nuevo Testamento y el vocablo día aparece 520 veces en el Nuevo Testamento. Voy a leer en griego y escuchen el vocablo día, indicando instrumentalidad o mediadores, no agentes causantes. Escuchen la cita de Juan 1:17. Oti o nomos dia mouseos edosi, y hariske, y alicia dia, y su Christu, egeneto. También leeré Colosenses 1:16. En griego dice, tapanda di aftu, que isafton existe. Entonces, en este texto original griego, no indica que Jesús sea el agente causante de la creación, es decir, no es el creador. En el texto Colosenses 1:16 dice que con él, es decir, con Jesús, en español se vierte la frase en, pero en griego ese en dicho en español no significa lo mismo, sino que también es otra forma de indicar con en el idioma griego. Es decir, la creación fue hecha con Jesús, pero en el plan de la creación, ya que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Léalo en Romanos 4:17. Pero Juan en Apocalipsis 3:14 nos revela que Jesús es el principio de la creación, es decir, Jesús es el primer ser creado de todo lo que Dios creó en el proyecto de creación. A continuación voy a leer en griego Mateo 1:22. Hipo Kyrio dia tu profitu, legondos. En ese texto leí las dos preposiciones, hipo y día. Hipo indicando que el Señor es el autor o agente de la profecía, y día indicando que el profeta es el medio o conducto de la profecía. En español se traduce así: lo dicho por el Señor, por el profeta. No hay ningún texto bíblico que demuestre que Jesús sea el autor de la creación, ni que demuestre que sea igual a Dios o de que sea el mismo Dios o creador. Hay muchos textos donde se usa la preposición hipo, pero para denotar al agente causante, y en ningún texto se señala o indica que Jesús sea el creador. Por ejemplo, les leeré en griego Marcos 1:9, que ebaptisi iston Jordanin, hipo Joannu. Esto indica que el bautismo fue aplicado por Juan el Bautista como un agente sobre Jesús. Entonces, el texto de Colosenses 1:16, que usa día y no hipo, indica que Jesús no es el agente causante de la creación. El apóstol Pablo reveló un secreto a su iglesia hebrea y les escribió que Jesús es solo el receptor de la herencia de todo. En Hebreos 1:2, lean esta evidencia. Muy bien. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12-14, el apóstol escribió que son los padres los que atesoran para los hijos. Y es así como Dios Padre le heredó al Hijo el universo. Amigos, los invito a que procuren visitar a la iglesia La Luz del Mundo en el templo más cercano a su domicilio. Solo en esta iglesia hay salvación administrada por el apóstol Naasón Joaquín. Que el Señor Jesucristo les bendiga.